punto central del mayor escándalo, que involucraba al rey más notable de Israel, se encontraba una mujer llamada Betsabé. Casada con David y madre del rey Salomón, ella jugó un papel crucial en una trama llena de giros. Antes de su matrimonio con David, Betsabé compartió su vida con Urías, soldado del ejército del rey David, pero cuyo destino se entrelazó con la caída de un hombre que era considerado, según el corazón de Dios. Su participación en un pecado aparentemente impune, oculto a los ojos humanos, no escapó a la vigilancia divina. Este vídeo nos llevará a través de la verdadera historia bíblica sobre Betsabé, explorando su responsabilidad en los acontecimientos y cuestionando si ella fue víctima o villana en esta intrigante historia. Mira hasta el final para descubrir los detalles ocultos de la vida de Batseba. La Biblia revela que ella era hija de Elián y nieta de Aitofel. Batseba, su nombre posiblemente denotando hija de un juramento, o sin embargo puede ser también traducido como hija del pacto, alianza, promesa. Antes de David, Betsabé era la esposa de Urías, un soldado israelí. Sin embargo, pocos detalles sobre su vida personal con Urías se proporcionan en la Biblia. Todo cambia cuando, durante una guerra, David, ausente del campo de batalla, se encuentra con Betsabé en un ritual de purificación. Aquí comienza la parte más compleja y oscura de la narrativa. Desde la terraza de su palacio, David, seducido por la belleza de Betsabé, se dejó dominar por la codicia. Debería haber abandonado la terraza y huir de la tentación, pero al contrario, acogió la tentación al investigar y querer saber quién era Betsabé y envía mensajeros y la trae a su lecho, consumando el adulterio. Más tarde, al descubrir el embarazo de Betsabé, David trata de encubrir el pecado, manipulando a Urías para que crea que el hijo es suyo. Ante la lealtad de Urías, David se hunde aún más en el pecado, orquestando la muerte del soldado para tomar a Betsabé como esposa. David envía a Urías a lavar sus pies y ver a su esposa Betsabé, pero Urías era un soldado tan leal a sus hombres que no le parecía justo ir a su casa, comer, beber y acostarse con su mujer mientras estaba en guerra. Con esto David dejó a Urías dormir aquella noche en la casa real, y al día siguiente el rey David invitó a Urías a comer y beber hasta que lo emborrachó, y salió a acostarse en su cama, como los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Por la mañana David escribe una carta a Joab, pidiéndole que ponga a Urías al frente de la mayor fuerza de la batalla, y que os saque de detrás de él para que sea herido y muera. Y saliendo los varones de la ciudad, y peleando con Joab, cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Aunque parecía resolver sus problemas, David creía haber conservado su reputación, pero Dios, viéndolo todo, envía al profeta Natán para exponer la miseria del rey. Al confrontar a David con una parábola ilustrativa, Natán revela la verdad, desencadenando el lamento del monarca. La cuestión persiste sobre la culpabilidad de Batseba. La historia, incuestionablemente marcada por un pecado terrible, suscita interpretaciones divergentes. Algunos argumentan que Betsabé pudo haber sido imprudente al bañarse en un lugar visible del palacio de David, pero esta teoría carece de respaldo bíblico. Es crucial considerar la visión privilegiada de David del palacio, una perspectiva estratégica que no puede ser ignorada al evaluar la situación. Además, el registro bíblico de esta historia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel revela una narrativa impactante. Aunque Betsabé intentó resistir, el autor no repite tales términos para describir la actitud de David. El relato no menciona violencia física, pero esto no disminuye la repugnancia del acto, siendo claro que Betsabé podría haber sido forzada por David a acostarse con él por miedo y por su autoridad de rey. En el momento crítico en que esa situación ocurrió en el reino, la demanda normalmente sería llevada al rey para resolver según la ley, castigando al culpable y protegiendo a la víctima. Entonces, la pregunta crucial es, ¿a quién podría acudir Betsabé en ese momento? ¿Quién podría ayudarla? Deuteronomio, capítulo 22, destaca que la ley mosaica no culpaba a una mujer sin rescate en una relación no consensual. Betsabé fue víctima de quien debía protegerla, líder de la nación. Sufrió a manos de alguien que usó autoridad y poder para obligarla. El texto muestra a David dando órdenes, Joab liderando una guerra mientras él permanecía donde no debía. El patrón de David para conseguir lo que quería solo con órdenes terminó cuando se enfrentó. David puso a Betsabé y a Joab en una situación difícil. Ella sabía que cometer adulterio significaba una falta grave, pero rechazar la petición de un rey podía acarrearle algún castigo o incluso la muerte. En el caso de Joab, él no sabía por qué Urías tenía que morir, pero era obvio que el rey deseaba que fuera muerto.
A menudo nos encontramos con situaciones en las que aparentemente solo hay dos opciones posibles, aunque ambas nos parecen equivocadas. Cuando esto sucede no debemos perder de vista la voluntad de Dios. La respuesta puede ser que debamos buscar otras posibilidades, así, probablemente encontraremos una solución que honrará al Señor nuestro Dios. David, sobre todo, era obediente a Dios, no al rey, un profeta de Dios, sujeto a una autoridad mucho mayor. El rey intocable percibió ser un miserable digno de muerte. La Biblia no esconde errores. Los que defienden a David como víctima intentan ocultar lo que la Biblia denuncia, queriendo justificar lo injustificable ante el estándar moral de Dios. En este punto, el texto destaca la gran diferencia entre David y Saúl. Saúl estaba equivocado, pero temía al Señor y buscaba la voluntad de Dios. David, en cambio, buscó el camino del arrepentimiento al entender su transgresión a la ley divina, como se expresa en el Salmo 51. David sufrió las consecuencias de sus errores, el hijo de su adulterio murió, y su familia enfrentó terribles consecuencias. Después de la historia de David, Achitopel, abuelo de Betsabé, aconsejó a Absalón usurpar el trono, tal vez como represalia. Según algunos estudiosos de la Biblia, Batseba fue víctima en la historia con David, enfrentando el trauma del abuso sexual. Ella no es retratada como una villana fría y calculadora, sino como alguien llena de emociones y altibajos, enfrentando sus propios desafíos emocionales. La discusión sobre Batseba como víctima o villana es presentada en diferentes perspectivas, siendo evidente que ella es más frecuentemente vista como una víctima en los relatos, confrontando las consecuencias del abuso. Por lo tanto, la narrativa generalmente la posiciona como una mujer vulnerable ante las circunstancias, más inclinada a ser una víctima que una villana. El rey David, después de estos complicados acontecimientos, confesó y se arrepintió de sus pecados. La misericordia de Dios vino sobre el ilegalmente casados. David y Betsabé fueron padres de 4 hijos, siendo Salomón el más ilustre. Betsabé se convirtió en reina madre cuando Salomón fue coronado. El Nuevo Testamento la menciona en la genealogía de Jesús, pero no omite su pasado como esposa de Urías. Incluso en la lista de honor de David, hay un recordatorio de su pecado. Dios cumple su propósito a pesar de las debilidades humanas. Tal vez al escuchar, usted cree ser mejor que David. Sin embargo, sin la gracia divina, no somos nada. Debemos arrepentirnos de todos los pecados y confesarlos a Dios. La Biblia nos dice de huir de la apariencia del mal en el 1 Tesalonicenses 5:22. Si hoy somos bendecidos, es por gracia, favor inmerecido. Dios quiere limpiarnos de todo pecado. Se arrepienta. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, para que puedas recibir nuestros vídeos de primera mano y ser bendecido con estas historias bíblicas. Dejar tu me gusta y comentario es muy importante para nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo vídeo.